Bienvenidos al espacio de Pediatría Social organizado por el Comité de Pediatría Social de ALAPE. Agradecemos en primer lugar a la Junta Directiva de ALAPE por habernos invitado a participar en este evento. Los pediatras sociales estamos unidos con todos los pediatras de Latinoamérica en la tarea de buscar caminos para salir adelante en esta crisis que vivimos todos, pero que en particular ha impactado severamente a los niños, niñas y adolescentes de la región. Tengo el honor y el placer de presentar a tres reconocidos colegas y amigos con una larga trayectoria de trabajo en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Son ellos María del Carmen Calle, quien hablará en primer lugar, pediatra, especialista en salud y desarrollo del adolescente, máster en gobierno y gerencia de salud, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, representante del Comité de Pediatría Social de la Sociedad Peruana de Pediatría e integrante de nuestro Comité de Pediatría Social de ALAPE. Su charla, Retos de la Salud Pública en Latinoamérica. En segundo lugar estará con nosotros el colega Raúl Mercer, pediatra, magíster en epidemiología, coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Salud de Flaxo Argentina, integrante igualmente del Comité de Pediatría Social de ALAPE, miembro del Comité Directivo de ISOP y miembro del Comité Permanente de IPA. Su charla, Rol de las Asociaciones Médicas en la Salud Infantil. Y por último, estará con nosotros el doctor Iván Silva, pediatra, especialista en pediatría social, MBA en salud, presidente del Comité de Pediatría Social de la Sociedad Chilena de Pediatría, integrante también del Comité de Pediatría Social de ALAPE e integrante de la Comisión de Infancia de la ciudad donde ejerce Calama en el norte de Chile. Su charla, Educación a la comunidad, ¿qué nos hace falta por hacer? Bueno, bienvenidos de nuevo todas y todas a este espacio y muchas gracias a nuestros panelistas. Saludos a todos, muchísimas gracias a la ALAPE por permitirme conversar con ustedes en esta primera jornada científica virtual, ALAPE 2020. El tema que voy a desarrollar es los retos de la salud pública en Latinoamérica para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en tiempos de COVID-19. El contenido va a ser marco conceptual de la salud pública, impacto socioecológico de la pandemia COVID-19 en niñas, niños y adolescentes, retos de la salud pública para la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia en tiempos de COVID-19. Comenzaremos con el marco conceptual de la salud pública. La salud pública tiene que ver con el bien común, con el bienestar colectivo determinado socialmente. ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizarla? El Estado, y lo hace a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, ministerios o secretarías de salud. ¿Y quiénes desarrollan la salud pública? Los gobiernos, las instituciones de todos los sectores, las organizaciones políticas sociales, los gremios, las empresas, los ciudadanos. Porque sabemos que la salud es el eje del desarrollo y el bienestar. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, habla del derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y observar siempre el interés superior del niño es una obligación. Estamos hablando de la no discriminación, del derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. Y los comentarios generales del febrero de 2020 hablan que los niños deben ser educados, saludables, protegidos, escuchados y tratados justamente. Garantizar la salud y el bienestar, no solo en los primeros 1000 días, sino llegando a las primeras 1000 semanas. Vamos a hablar del impacto socioecológico de la pandemia COVID-19 en niñas, niños y adolescentes. No nos olvidemos de la interseccionalidad. Cuando vemos esta lámina, estamos hablando del impacto socioecológico de la COVID en la garantía de los derechos. A nivel individual, la infección por el propio virus, el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, los problemas emocionales como miedo.
pero también estamos hablando de los diferentes niveles. Y en estos diferentes niveles, porque esto es un enfoque sistémico, una de las cosas más saltantes es la mayor desigualdad en la que está impactando la COVID. La pandemia abre una ventana de oportunidad para cambiar y planificar de mejor manera. Tenemos que colocar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas, los objetivos de desarrollo sostenible y nuestro esfuerzo humano compartido. Vamos a hablar de los retos de la salud pública para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en tiempos de COVID-19. Esta niña peruana, este niño chileno, esta niña colombiana, todos tienen los mismos derechos. En cuanto a la incidencia en la alta política, tenemos que ser parte activa de los debates para la construcción de un proyecto de nación. Tenemos que incidir en lograr sistemas de salud universales, inclusivos, resilientes y que atiendan a todas las personas en su integridad. Tenemos que apostar por desarrollar políticas públicas saludables, inclusivas, solidarias, que disminuyan las desigualdades injustas. Y también tenemos que contribuir a establecer nuevos indicadores para los proyectos de nación multisectoriales y incidir en el fortalecimiento de sistemas de protección social universal como condición necesaria para avanzar en la equidad en salud y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de determinantes sociales y ambientales e intersectorialidad, tenemos que intervenir en los espacios relacionados con la vida de los individuos a lo largo del curso de vida. Estamos hablando no solo de individuos, sino de familias y comunidades en estrecha relación con los demás sectores. Agua, alimentación, agricultura, ambiente, empleo, vivienda, transporte, cultura, educación, desarrollo, justicia, comunicación, entre otros. Tenemos que incidir en políticas de mayor alcance, pero con un abordaje intersectorial y un desarrollo territorial. Tenemos que avanzar en capacidades de trabajo colaborativo y ser capaces de articular con diversos actores las estrategias, los proyectos, los planes de trabajo, los indicadores para lograr salud pública. Y integrar una perspectiva de desarrollo sostenible y combatir el cambio climático con el protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de participación, tenemos que promover la participación de los diversos actores para análisis y construcción de una visión compartida. Tenemos que fortalecer la participación comunitaria como un derecho, priorizar la participación de niños, adolescentes. Recordar que la participación es para el adolescente lo que es el juego para el niño. Y mapear los actores claves de la salud pública, con prioridad en niños, niñas, adolescentes y sus organizaciones sociales. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo conciben la salud? ¿Cuáles son sus necesidades? Tenemos que apostar a mínimos de justicia social, dimensionar la brecha entre la situación actual y este horizonte ideal, construido colectivamente. En cuanto a la planificación, proponer marcos legales para nuevas estrategias y reestructuración de la salud pública, explorar mecanismos de relaciones renovadas y marcos justos para la asociación público-privada, planificar con enfoque de derechos y establecer gradualidad de lo que hay que alcanzar, ejecutar mejor, ser más eficientes, fortalecer capacidades en todos los niveles y descentralizar recursos y poder. Por supuesto, priorizando siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la rectoría, tenemos que mejorar la preparación técnica y política de las autoridades para que organicen mejor los servicios y para que la salud pública sea capaz de garantizar el derecho a la salud en todo el curso de vida. Fortalecer la rectoría de los ministerios y de las secretarías
sobre todos los componentes del sistema de salud, incluida la formación de los recursos humanos. Establecer marcos de funcionamiento del sistema de salud y las políticas, evaluar el desempeño de todos los subsistemas y establecer y velar por el cumplimiento de la calidad. Si hablamos de gobernanza, liderar un proceso de cambio de procesos institucionales. Financiamiento, recursos humanos, medicamentos, tecnología, servicios con implicaciones sobre el acceso y la cobertura de la salud. Reposicionar el sector salud como fuente de crecimiento económico, con capacidad para el empleo, la provisión de bienes y servicios, la investigación, el desarrollo científico-técnico y la garantía de mantener las fuerzas productivas saludables. Mejorar la confianza de la ciudadanía en la autoridad sanitaria. Que la población reconozca que la autoridad sanitaria tiene la capacidad de respuestas apropiadas y puede construirlas con su participación. Generar mensajes claros frente a las contingencias y no olvidar que la gobernanza implica rendición de cuentas, transparencia, equidad, participación y Estado de Derecho. En cuanto al derecho a la salud, mantener el debate sobre la salud como un derecho, sobre todo en la alta política del Estado, para crear el marco de cambios que se necesita. Desarrollar amplios espacios de capacitación con enfoque basado en derechos humanos y de la niñez y adolescencia. Reactivar la atención a todas las patologías postergadas, priorizando enfermedades crónicas, la salud mental, las inmunizaciones, los suministros, las capacitaciones y demás funciones afectadas en su continuidad. Ampliar la capacidad de atención a la salud mental, las dependencias y la violencia. Y ampliar los centros de rehabilitación y atención a condiciones y enfermedades no transmisibles relacionadas con la COVID-19. En cuanto al acceso universal, la equidad y la aceptabilidad, crear y fortalecer alianzas para garantizar el derecho a disfrutar del mayor bienestar posible. Que todas las personas puedan acceder por igual a la máxima capacidad del sistema, sin ningún tipo de discriminación. Evaluar la aceptación y los resultados de las intervenciones, con prioridad en el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. Hablemos de recursos humanos, que es tan importante. Definir la brecha de recursos humanos pertinentes con la situación de salud. Participar en el diseño de los contenidos de formación del personal. Garantizar la distribución adecuada en función de las necesidades poblacionales y el curso de la carrera sanitaria. Incrementar la formación del personal con un perfil técnico y humanista pertinente a la realidad sanitaria. Garantizar mecanismos justos para su contratación, retención, reconocimiento y distribución equitativa. Lograr la apropiación de la diversidad, entre ellas la cultural. Capacitar de manera continua y uso actualizado de tecnologías. Cuando hablamos de la atención primaria y la promoción de la salud, hay que consolidar la atención primaria como el eje articulador de todos los niveles. Procesos de educación basados en la comunidad, con didácticas diferenciadas de acuerdo a las necesidades de cada grupo específico por curso de vida, con enfoque intercultural y priorizando a niños, niñas y adolescentes y su bioseguridad desde los primeros años y en el contexto escolar. Brindar las condiciones necesarias para promover prácticas adecuadas de cuidado, nutrición, ejecución, buen trato, paz y en relación a la COVID, uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y espacios ventilados. Conformar y fortalecer redes integradas de salud en los territorios. En cuanto a la resiliencia y respuesta a emergencias, reorientar los servicios ante el incremento y aumento de nuevos problemas de salud, baja cobertura de inmunizaciones, problemas de violencia, adicciones, afecciones de salud mental, secuelas de la pandemia, entre otros.
preparar capacidades para prever y responder ante nuevas emergencias, trabajar, comprender y gestionar el riesgo, invertir en la reducción del riesgo y aumentar la preparación a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor. Si hablamos de los sistemas de información y vigilancia, establecer criterios que permitan la comparación de los datos e información desagregada, mejorar sistemas de información con énfasis en las fronteras y la integración de información con otros organismos regionales, mejorar los sistemas de información integrando las bases de los datos en una sola plataforma para alerta temprana, análisis y toma de decisiones para la prevención de enfermedades emergentes y reemergentes. Y no podemos dejar de fortalecer las estrategias de vigilancia comunitaria, integrando las organizaciones sociales y considerando fortalecer las capacidades de niños, niñas, adolescentes. La supervisión, monitoreo y evaluación, voy a hablar solo de definir indicadores que permitan el logro de la equidad, de evaluar cuánto se está avanzando en conjunto entre todos los sectores y obviamente definir las metas de los objetivos de desarrollo, porque el énfasis tiene que estar en superar las desigualdades y obviamente con prioridad en la garantía del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes. No podemos dejar de lado la investigación. Tiene que haber investigación en salud pública para generar capacidades propias, porque tenemos que velar por el cumplimiento de los protocolos y ética y cuidado de la vida en los procesos de vacuna y medicamentos en COVID-19 y en otras enfermedades. Tenemos que sistematizar experiencias y desarrollar investigación, acción participativa para identificar y analizar las lecciones aprendidas y recomendaciones para priorizar y mejorar las políticas. Construir y fortalecer redes de cooperación en la región de las Américas de los Institutos Nacionales de Salud y potenciar las publicaciones científicas de la región y tener sistemas propios de difusión del conocimiento. En cuanto a la producción, tenemos que posicionar al sector en salud en su potencial productivo para generar empleo, proveer bienes y servicios, garantía de las fuerzas productivas saludables en toda la sociedad, para que se reconozca al sector salud como generador de crecimiento económico, de soberanía y de redistribución de la riqueza, y para que se reconozca que asignar presupuesto al sector salud no es un gasto, sino una inversión. Hablemos de comunicación. Tenemos que mejorar las estrategias de información y comunicación integrales por sectores de población, con mensajes que apelen a las emociones y que fomenten prácticas saludables, proveer información y fomentar valores para que las personas tomen decisiones y medidas de protección, brindar información veraz sobre la prevención, los riesgos y amenazas de la pandemia de acuerdo a la edad de los interlocutores y generar procesos de apropiación social de la información científica para periodistas, divulgadores, influenciadores. Desarrollar campañas de salud innovadoras, pedagógica y didácticamente orientadas a esta población. Y no debemos dejar de destacar a la población infantil como un actor clave de las políticas públicas de salud y promover una toma de decisiones con evidencia científica sobre la situación de ellos. Tenemos que hablar de Internet. Promover y fomentar y garantizar el acceso equitativo a Internet. Combatir el acceso diferencial al Internet y el ensanchamiento de la brecha digital a nivel social, generacional o territorial. Fomentar capacidades en el uso instrumental de las plataformas. Concientizar sobre el uso relevante del Internet para la satisfacción de las necesidades sociales durante la pandemia. El Internet en estos momentos también se convierte en un determinante de desigualdad. Y en cuanto a la reapertura de las escuelas, tenemos que planificar un retorno gradual y progresivo a clases presenciales, bajo el esquema de alternancia podría ser,
Considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la participación de toda la comunidad educativa, tomando en cuenta la información epidemiológica, ausencia de casos, casos esporádicos, transmisión por conglomerados, transmisión comunitaria y de salud pública. Considerar la necesidad de planificar con suficiente antelación y con la comunidad educativa según la recomendación. Higiene, distanciamiento físico, clases al aire libre. Considerar la importancia de los espacios libres y su interrelación con el turismo. ¿Cuáles son los retos prioritarios? Primero, la salud pública, tenemos que definir qué es la construcción de bienestar como un derecho fundamental, individual, colectivo y comunitario. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar sobre los determinantes sociales que originan la desigualdad en Latinoamérica. Articular en todas las políticas procesos que prioricen la relación entre salud, determinantes sociales y medio ambiente y avanzar en la justicia social. Garantizar el derecho al desarrollo sostenible reconociendo la diversidad. Lograr sistemas universales de salud que respondan a las necesidades y expectativas de la población, en especial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida de toda la población durante todo el curso de vida, con prioridad en las primeras 1000 semanas. Tenemos que llegar a toda la niñez y adolescencia. No nos tenemos que quedar solo en los primeros 1000 días. Y realizar los esfuerzos necesarios para garantizar todo el presupuesto requerido para alcanzar las metas proyectadas. La pandemia ha crecido, pero nuestra fortaleza y unidad también. Este es un cuadro que siempre presentamos al final de nuestras exposiciones en el Organismo Andino de Salud, como un signo de respeto a todos los recursos humanos de salud y de otras áreas que han perdido la vida en esta pandemia, defendiéndonos desde la primera línea. Las niñas, niños y adolescentes no son el futuro, son el presente. De nuestras acciones dependen, y sin presupuesto no hay derechos. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela cada vez más juntos por el derecho a la salud. Muchas gracias al equipo técnico de Orascom. Gracias. Buenos días, deseo expresar mi agradecimiento por participar de esta actividad en el marco de la jornada virtual ALAPE 2020, la pediatría latinoamericana unida ante la crisis. Bueno, en mi caso me voy a referir al rol de las asociaciones médicas en la salud de la infancia. En este sentido, declaro no tener conflictos de interés de ninguna índole y pasamos ahora a los objetivos de la presentación. Por un lado, vamos a caracterizar las organizaciones médicas relacionadas con la salud de la infancia, reconocer sus prestaciones, identificar algunas áreas significativas de acción, así como reconocer espacios de tensión. Vamos a caracterizar la crisis del COVID como moduladora de respuestas institucionales y compartir algunos ejemplos de las respuestas generadas por sociedades médicas vinculadas con la salud infantil y adolescente. Para cerrar, enumeraremos algunos aprendizajes significativos. Las organizaciones médicas constituyen propuestas institucionales de la sociedad civil que se encuentran nucleadas bajo visiones, misiones y funciones relativas a las temáticas que las convocan. Las temáticas pueden estar vinculadas con grupos de población según edad, género o problemáticas de salud específicas, especialidades o áreas del conocimiento. En su constitución, sus fines son generalmente altruistas, estando exentas de propósitos lucrativos. Su base de sustentación se apoya en la comunidad asociada con la cual construye una relación de identidad y fidelidad. Ahora bien, las organizaciones médicas ofrecen una cartera de prestaciones que incluyen en general programas de formación,
certificación y acreditación de títulos profesionales y de instituciones prestadoras, eventos científicos, conformación de grupos de interés como comités, grupos temáticos, grupos de expertos, producción de recursos como normas, guías, clínicas, consensos, publicaciones periódicas, asesoramiento a otras instituciones y organismos del Estado, así como apoyo a actividades de investigación e incidencia política, conocida también como actividades de abogacía o advocacy. Vamos a dar ahora algunos ejemplos puntuales sobre el rol de las sociedades médicas, y en este caso particular de las vinculadas con la salud infantil, en cuanto a estos distintos puntos de acción. Para empezar, tomamos una publicación que data de 1995, titulada La muerte de las revistas médicas. En este artículo, Ron Laporte, epidemiólogo de la Universidad de Pittsburgh, planteaba que en aquellos momentos, en aquellas circunstancias, las revistas en papel estaban condenadas a morir habida cuenta de la emergencia incipiente de las redes de comunicación digital, del cibermundo, de la banda ancha, de Internet, del correo electrónico. O sea que estaba en un momento de inicio y de alguna manera haciendo una suerte de profecía sobre lo que acontecería en el futuro inmediato. Y bueno, esta profecía se cumplió y lo que hemos visto es cómo ha impactado el crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación sobre el mundo científico y particularmente de las asociaciones médicas. Y en este caso, es de destacar que este cambio no es solamente tecnológico, sino también es un cambio cultural orientado a facilitar el acceso a la información científica y obviamente a reducir las brechas de inequidad en cuanto al acceso a la información. Si tomamos otro artículo relevante de un profesor de la Universidad de Stanford, John Ioannidis, él nos plantea este artículo titulado sobre si son útiles las conferencias médicas y para quién. En definitiva, lo que Ioannidis nos plantea es que los congresos médicos, tal como están concebidos actualmente, no ofrecen ninguna evidencia científica sobre el impacto real para el cual fueron diseñados. En este sentido, generar conocimientos, mejorar la calidad profesional, mejorar la calidad de respuesta a los servicios y sistemas de salud, reorientar políticas y prácticas y, en definitiva, mejorar la salud de la población. No hay evidencia de que esto realmente sea así. Y por otra parte, no hay conocimiento sobre cuántos eventos científicos médicos acontecen por año en el mundo. Se estima que sería una cifra cercana a los 100.000 eventos, entre los que se incluyen aquellos eventos regionales, globales, nacionales y locales. Tampoco se sabe cuánto se invierte y cuánto se gasta en estos eventos. Lo que sí se sabe, de alguna manera, es que algunas veces las consecuencias de estas conferencias científicas no son beneficiosas ni sobre la población a la cual están destinadas, ni sobre la población profesional que asiste a estos eventos, ya que esta actividad no está exenta de consecuencias negativas, asociadas a los viajes, asociada a la huella de carbono, producto de estos fenómenos migratorios de los profesionales, asociada a la imposibilidad de evaluar la calidad de las presentaciones y de la rigurosidad científica que atiende justamente a la génesis de estos eventos. Y finalmente hay otro condimento que no es menor, que alrededor de estos eventos científicos, la industria farmacéutica, de biotecnología, de recursos médicos, de la industria alimentaria, aprovecha estos encuentros justamente para promover su actividad de mercado, o sea, la venta de sus productos. Sé que lo que sí se sabe es que asociado a los eventos científicos hay un aumento y una variación en la tasa de comercialización de aquellos productos que son sujetos del mercado en el ámbito de las conferencias médicas. Lo que John Ioannidis propone es que el futuro de las megaconferencias está de alguna manera condenado del mismo modo que lo planteó Ron Laporte con respecto a las revistas médicas. Y un poco lo que él sugiere, atendiendo este escenario conflictivo y de transformación, es que los eventos más chicos, orientados por grupos de interés, en donde la ciencia es un elemento generador de conciencia y de intercambio efectivo, va a ser de alguna manera el modo que va a desplazar a estos actuales formatos que incluso están replanteados en el contexto actual de la pandemia. Simplemente para ver si estas profecías de alguna manera se van a
validar con el correr del tiempo. Todo indicaría que esto realmente va a ser así. Pasemos a otro de los desafíos, como puede ser el rol de las sociedades científicas y las sociedades médicas en la articulación del conocimiento científico y su implementación. Para ello, voy a tomar como ejemplo el caso del síndrome de muerte súbita del lactante, que, como ustedes recordarán, a partir de una publicación que data de la década del 90 del siglo pasado y del milenio pasado, un estudio de caso control de carácter observacional mostraba cómo el simple cambio de la posición del bebé de posición prona a posición supina producía una significativa reducción en la incidencia de muerte súbita. Y este fue un estudio de carácter observacional en donde no fue necesario hacer un diseño de carácter experimental, un ensayo clínico randomizado, sino que simplemente esta sola evidencia observacional era de carácter contundente. Ahora, con el conocimiento, ¿qué podíamos hacer? Bueno, ahí obviamente apareció la interfase del conocimiento con la implementación, y pongo la figura de John Eastwood, pediatra que trabajaba en ese momento en Nueva Zelanda, que actuó como pieza de articulación entre el conocimiento y su efectivización en materia de políticas, involucramiento de las sociedades médicas y campañas de comunicación destinadas a las familias y dentro de las familias, además de los padres, a las abuelas. Esta fue la visión estratégica. Hoy, obviamente, este conocimiento está globalmente difundido y los pediatras, obviamente, reconocemos la importancia de la posición del bebé y de ponerlo boca arriba para evitar la muerte súbita, pero este es un claro ejemplo de cómo un conocimiento que surgió a partir de una investigación se explayó y divulgó a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta para transformarse en una acción concreta en el ámbito de las sociedades médicas y del mundo profesional. Otro ejemplo, vinculado con los desafíos de la acción de las sociedades médicas, tiene que ver con el denominado tránsito de la bioética. Tradicionalmente, las sociedades médicas y pediátricas abordan la bioética al lado de la cama del paciente, y un poco lo que está en debate en el día de hoy es la necesidad de promover un tránsito de la ética de la cama del paciente a la ética de las políticas públicas, habida cuenta que si hay algo que gozan las sociedades científicas, médicas y pediátricas, es de prestigio, confianza y elemento de reconocimiento por parte de la población en general y de la opinión pública. De allí que este tránsito, que suena sencillo desde el punto de vista discursivo, a veces es resistido por las propias sociedades médicas que de alguna manera son invitadas a salir de su zona de confort para pasar a asumir un rol de denuncia, un rol de beligerante, un rol de conflictividad, de debate, para de alguna manera regular y garantizar y controlar en qué medida las políticas destinadas a la infancia de alguna manera benefician a la población infantil. Otro de los desafíos tiene que ver con el interjuego de distintos actores asociados a la gestión de las sociedades médicas. Y en este sentido lo que planteo es, cuando hablamos del interés superior, ¿de quién estamos hablando? Y acá vamos a, de alguna manera, graficar 4 actores relevantes. Por un lado, las corporaciones, en donde su interés es la venta de un producto determinado. El segundo actor tiene que ver con los consejos directivos o las comisiones ejecutivas de las sociedades médicas. El tercer actor está representado por la población, que es miembro de la sociedad científica, la población de alguna manera que sostiene la membresía, y finalmente, y no por estar en último lugar, ser la menos importante, que es la población de niños y niñas, que para el caso de las sociedades de pediatría es el motivo por el cual fueron creadas. La pregunta que yo me hago, y también les hago a ustedes, es en qué medida estos 4 actores se reposicionan dentro de esta pirámide de poder con el objeto de ver si realmente los niños y niñas ocupan el vértice de esta pirámide o, por otra parte, no están desplazados por otros intereses espurios, como puede ser el interés de las corporaciones, que no solamente modulan o influyen sobre el comportamiento de las sociedades científicas, sino también a veces de los mismos países. Otro de los desafíos está vinculado con el reconocimiento de la capacidad de respuesta frente a amenazas emergentes, amenazas de todo tipo, y para ello simplemente voy a dar 2 ejemplos. El primero vinculado con el impacto de la propaganda digital sobre la niñez
ya sea por sus contenidos o por el uso excesivo de las tecnologías, en donde la Academia Americana de Pediatría ha generado un policy statement justamente alertando a la comunidad pediátrica y a las sociedades de pediatría sobre la necesidad de involucrarnos en esta temática y de alguna manera actuar como defensores de los derechos de la niñez, evitando el efecto penetrante de la propaganda y del uso excesivo de las tecnologías. Y el segundo ejemplo tiene que ver con las políticas migratorias y la vulneración de derechos a partir de lo observado con las comunidades migrantes de los países de Centroamérica. Me refiero a Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que con el fin de buscar un futuro mejor, terminan de alguna manera perdiendo todo, incluso las vidas, en el tránsito justamente del cruce hacia los Estados Unidos. Como ustedes saben, las familias se han separado, los chicos han sido colocados en centros de confinamiento y obviamente las consecuencias son trágicas. Y en este sentido de destacar que la Academia Americana de Pediatría y otras sociedades científicas han tenido una respuesta acorde a la magnitud del problema, mientras que hay otras sociedades que tienen una suerte de delay, de retraso, de rezago o rémora en cuanto a reconocer estas problemáticas mirando para otro lado o de alguna manera mostrando una falta de sensibilidad y de capacidad de respuesta frente a estas situaciones que, como dijimos anteriormente, son trágicas. Un desafío no menor para las sociedades médicas tiene que ver con los conflictos de interés y para esto solamente basta la muestra del caso de la industria de las sociedades de la leche materna, en donde, como vemos, hay múltiples publicaciones en forma permanente denunciando justamente estas áreas grises, estas zonas de conflicto que tienen las sociedades médicas, en este caso las pediátricas, en cuanto a recibir financiamiento de la industria de los sucedáneos de la leche materna. Y esto incide negativamente en la credibilidad y en la transparencia y en la ética societal. De ahí que este es un llamado de atención en cuanto a repensar de qué manera nuestros congresos, nuestros eventos están libres de contaminación de mercado, y esto también es extensivo a las publicaciones científicas, a las revistas, en donde la sola presencia de propaganda de la industria farmacéutica, de tecnología, de sucedáneos de la leche materna, incide negativamente sobre la credibilidad de los contenidos de dichas publicaciones. Recientemente, el Lancet publicó un informe que va a ser traducido al español y difundido globalmente, vinculado con el futuro de la niñez atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los temas centrales, porque el informe es muy largo, tiene que ver con los denominados determinantes comerciales de la salud. Lo que se sabe es que las empresas están movidas por un interés de ganancia económica. Y en este sentido, aquellas empresas que producen productos que son dañinos para la salud de los niños, niñas y adolescentes, no tienen miramientos. A ellos lo que les interesa es ganar. Y acá tenemos ejemplos sobre cómo la industria del alcohol, la del tabaco, la de la tecnología médica, la de alimentos ricos en grasas, la de las bebidas azucaradas, no hay miramientos porque todos sabemos científicamente las consecuencias negativas. Y en este sentido, lo que también sabemos es que estas empresas no tienen capacidad de autodisciplina, no se autorregulan. La pregunta es, ¿quién regula estas empresas? Y yo creo que en este sentido hay 2 o 3 actores fundamentales. Por un lado, los estados. En segundo lugar, las sociedades científicas de las sociedades médicas y, ¿por qué no?, la comunidad en su conjunto a través de programas de comunicación y de educación sobre los efectos deleterios de estos productos que son dañinos para la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora sí, llegamos al COVID y todas estas acciones vinculadas con el rol de las sociedades médicas y de las pediátricas en particular se han potenciado y ampliado en función de los desafíos de la pandemia. Por un lado, vemos que las sociedades de pediatría, en este caso el Royal College de Inglaterra, ha promovido una respuesta de parte de la comunidad pediátrica mediante un petitorio al primer ministro para que se involucre en la provisión, las políticas de provisión de alimentos para cubrir las demandas de la población que se asiste en las escuelas en periodo de lockdown, en periodo de cierre del sistema educativo. Y esta campaña, de alguna manera apoyada por una sociedad médica, cuenta también con el apoyo de figuras estelares y reconocidas del mundo del deporte. Otra de las cosas que está aconteciendo es la injerencia
de los niveles políticos dentro de la comunidad científica, y para esto también van dos ejemplos, uno vinculado con el clash, o el conflicto y confrontación del gobierno turco con las asociaciones médicas, porque de alguna manera las autoridades políticas no son proclives o sensibles a recibir críticas de las organizaciones de la sociedad civil, y esto ha generado un conflicto importante con acciones de censura y de penalización de la comunidad médica. U otro ejemplo que quizás es más conocido por parte de ustedes, que es el reciente conflicto entre el expresidente Trump y el doctor Anthony Fauci como cara visible del mundo científico en una sociedad en donde justamente lo que se ha hecho fue despreciar a la comunidad científica, al conocimiento médico, a las sociedades médicas. La pregunta es, en este escenario, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y aquí voy a dar el ejemplo de la Sociedad Internacional de Pediatría Social, en donde ha generado una modalidad de respuesta, en este caso a través de creación de redes regionales globales, de promoción de más de 40 proyectos de investigación vinculados con los efectos del COVID sobre la población infantil, estudios de casos orientados a decir, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, la pregunta es cómo hacerlo, en materia de reorientar políticas y programas, en materia de involucrar a la comunidad profesional y a los recursos humanos en salud para reorientar sus prácticas en los servicios de salud, y también para trabajar con la comunidad en general a partir de la educación a las familias. Otra de las actividades tiene que ver con la actividad de abogacía, a través de declaraciones, de incidencia política, y finalmente el rescate de la voz de los niños para ver qué opinan, qué piensan sobre cómo están atravesando este momento difícil y sus voces ser tomadas en consideración, así como lo dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a ser considerados seriamente y sus voces ser tomadas para reorientar políticas, programas y prácticas en el mundo profesional. Estos conocimientos deben ser difundidos, que es una cosa que de alguna manera está aconteciendo hoy, y también entender que los conocimientos se pueden generar de forma sinérgica y articulada entre diferentes organizaciones científicas, como es el caso de esta publicación, orientada a erradicar la violencia contra la niñez, en la cual participan 3 organizaciones científicas, la IPA, ISPCAN y la ISOP, 3 organizaciones vinculadas con la salud de la niñez y que en este caso se unen justamente para mancomunar esfuerzos y lograr que sus acciones sean más efectivas y más potentes. Dentro de las organizaciones científicas, obviamente, aparece la IPA, la International Pediatric Association, que ha tenido una respuesta fundamental hacia el mundo angloparlante, francoparlante e hispanoparlante, y dentro del mundo español, obviamente, ALAPE juega un rol central y de reposicionamiento de nuestra región en el contexto pediátrico internacional. Pero además, ALAPE ha generado también su propio set de actividades y hay que reconocer en este caso el reconocimiento hacia el APE en cuanto a haber favorecido un espacio para la pediatría social. Además de las acciones propias de los países que, obviamente, sus sociedades de pediatría han desarrollado sus propias propuestas para el abordaje y el debate de la pandemia en el contexto y desde la perspectiva de la pediatría social. Pero existen también otras sociedades quizás menos conocidas, pero con esto no queremos decir que sean menos importantes. Una de ellas es HIFA, que significa Health Information for All, o sea, información en salud para todos. Un poco el leitmotiv que mueve esta asociación, sin fines de lucro, es que ningún niño o niña se mueran por no haber accedido a información. Como ustedes pueden ver, esta organización cuenta con el aval y apoyo de organizaciones de las Naciones Unidas, del mundo académico y también organizaciones pediátricas y del mundo de la salud que de alguna manera están sosteniendo esta propuesta. Pero así como existe un mundo generoso, altruista en cuanto al uso adecuado de la información, existen también otros intereses en donde se utiliza la tecnología digital como amenaza global a través de distintos mecanismos. Por un lado, el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la sobreutilización de tecnologías, los efectos deleterios sobre la salud mental de las sociedades y particularmente de niños, niñas y adolescentes, las tecnologías digitales como determinante comercial de la salud, tal como lo hemos visto anteriormente, asociado a la industria de sucedáneos de la leche materna o de los productos farmacéuticos y las tecnologías,
La infodemia como instrumento político, generador de racismo y xenofobia digital, y también los fenómenos de exclusión digital, que es otra derivada y otra consecuencia asociada al fenómeno de la pandemia. Para terminar, algunas reflexiones. Por un lado, las sociedades médicas abocadas a la salud infantil están inmersas en los cambios que acontecen en la sociedad. En segundo lugar, deben reconocer estos cambios y promover respuestas inmediatas y efectivas. No pueden mirar a otro lado. El mayor capital societal de las sociedades científicas está determinado por su prestigio ante la sociedad, que no puede ser empeñado o vendido ante los intereses de la industria farmacéutica o de la industria de alimentos. El interés superior del niño debe ser el eje central sobre el cual las sociedades médicas deben vertebrar sus acciones. El momento actual requiere que las sociedades médicas que trabajan por la salud de la niñez salgan de su zona de confort para pasar a asumir un rol proactivo en la defensa de los derechos de la niñez, y para esto dimos como ejemplo el tema de la migración de la ética de la cama del paciente hacia la ética de las políticas públicas. Y ahora sí, para terminar, la crisis del COVID ha generado un escenario potenciador, creativo e innovador para promover múltiples respuestas, redes de conocimiento, modalidades asociativas y, por sobre todo, aumentar las capacidades solidarias de las organizaciones para cumplir su misión, que en nuestro caso es el de garantizar la salud y los derechos de la niñez y la adolescencia de América Latina. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Iván Silva, médico pediatra de Chile, presido el Comité de Pediatría Social de la Sociedad Chilena de Pediatría. Es muy grato, es un honor estar esta tarde con ustedes, especialmente formando parte del módulo de Pediatría Social asignado en esta interesante jornada. Vamos a hablar algunos conceptos de lo que es la educación comunitaria, visto desde nuestra mirada como pediatras sociales. Voy a compartir pantalla. La educación a la comunidad. ¿Qué nos falta por hacer? Sin duda es una pregunta muy interesante para la cual vamos a ver algunos aspectos teóricos primero en esta especie de sumario que voy a mostrar, donde es interesante tener estas aproximaciones para luego ir desarrollando algunos elementos bien de gran importancia para la educación comunitaria, como es la educación para la salud, la promoción de la salud, algunos conceptos teóricos de los grandes educadores que ha tenido el mundo, como Freire, Vygotsky, para después dar respuesta a ese interrogante que nos planteamos. En los últimos siglos la medicina social, esa medicina sufrió importantes transformaciones, por las cuales a grosso modo se podría distinguir que existe una medicina clínica y una medicina social. Esta última centrado en el análisis del entorno ambiental y social, generando un salto cualitativo importante y remarcando la importancia de la educación y la promoción de salud como una práctica no solo del médico, sino que todo el equipo de salud. En la promoción de salud sabemos que existen tres componentes vitales. Uno de ellos es la educación para la salud o educación comunitaria como agregado, y hay que considerar también la comunicación social y la participación comunitaria. Esto tiene mayor impulso en el año 74, cuando el informe de Lalonde supone un nuevo avance con la introducción del concepto de campo de la salud y sus grandes 4 grupos de determinantes, que eran la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y la organización de los cuidados asistenciales. La importancia relativa a cada uno de estos grupos, por supuesto, no es la misma, siendo los factores del medio ambiente y los estilos de vida los que muestran una mayor influencia sobre la salud. Y es así como estos 3 elementos que forman parte de la promoción de salud, que es el concepto que toma fuerza en el año 74, uno de ellos decía yo que era el de educación para la salud, ya que esta ciencia, aborda no solo la transmisión de información, sino el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, todas ellas condiciones necesarias para adoptar medidas para mejorar la salud.
Incluye, por lo tanto, no solo información relativa a las condiciones sociales, económicas, ambientales, subyacentes que influyen en la salud, sino que también lo que se refiere a factores de riesgo y comportamiento de riesgo, además del uso de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, supone comunicación de la información y desarrollo de estas habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales, según la definición que nos da la OMS en el año 88. Y por lo tanto hay que considerar también como componentes muy importantes y que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a abocar a la labor de educación comunitaria, los elementos de planificación, diagnóstico, evaluación global del proceso que vamos a implementar y las condiciones claves para tener éxito en una intervención comunitaria. Y es así como podemos reunir estos componentes en aquella estrategia, procedimientos metodológicos del médico, la enfermera y familia que permitan esta efectividad de los mensajes de salud, las nuevas concepciones de comunicación y su utilización en los marcos del modelo sanitario, las habilidades sociales que debe desarrollar y emplear el agente sanitario, las estrategias que faciliten la comprensión de los mensajes de salud, la utilización del consejo sanitario probablemente tal, y las metodologías, concluyendo finalmente que la educación efectiva en salud no solo informar, sino que propiciar autocontrol con premisas médico-sociales para la salud pública. Surge entonces así como un eslabón de la educación para la salud, formando parte de la promoción, la educación comunitaria. Y eso hoy día, por ejemplo, en un mundo donde las tendencias en educación apuntan hacia el neoliberalismo, así como al sometimiento de lo educativo al mercado y a la producción, la educación comunitaria aparece con un enfoque que puede contrarrestar los efectos negativos de esta hegemonía en lo económico. Y por lo tanto es un enfoque que ya habiendo surgido en el último tercio del siglo pasado, aparece en una diversidad de contextos de forma simultánea. Y allí donde el vínculo entre educación y comunidad se vuelve esencial para afrontar los efectos negativos más sangrantes de la globalización. Una crisis de identidades colectivas y un aumento de las desigualdades. Pero la educación comunitaria no nació para resolver un problema educativo de la sociedad, sino al revés, para formar un enfoque de educación hacia lo social. Es así como los enfoques de educación comunitaria son de alcance internacional. No obstante, podemos identificar en esta breve reseña que hacemos de los modelos que ha habido, distintas aproximaciones según sea el contexto de emergencia y desarrollo. Uno de ellos es nuestra querida América Latina, que ha sido uno de esos conceptos donde el concepto y la práctica ha tomado más fuerza, con dos principios claros e intrínsecamente relacionados entre sí. Uno, la necesidad de un cambio profundo en la metodología, y dos, un trabajo educador a largo plazo para la emancipación individual y colectiva de los participantes. El marco teórico de la educación comunitaria en nuestro continente ha sido el aprendizaje dialógico, que se basa en las interacciones sociales, en la participación de toda la comunidad y el diálogo igualitario entre todos los agentes educativos como herramientas clave para el aprendizaje. Y esto está en línea con la teoría crítica de Paulo Freire y recupera el sentido original del concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Freire nos enseñaba que la educación debe llevarse a cabo en contextos experienciales para la formación de ciudadanos autónomos. Por lo tanto, comillas, se necesita una relación comprometida del maestro con la comunidad y fortalecer los lazos directos con la realidad que contextualiza la escuela. Y la educación comunitaria es una vía para la formación de ciudadanos autónomos. Para Freire esto representa un proyecto de vida, constituye una esperanza emancipatoria que se inscribe en una ontología distinta del acto de educarse en los contextos vivenciales. Y por lo tanto la educación comunitaria en nuestra América se relaciona directamente con grupos sociales en dinámicas de exclusión social, como lo son los campesinos desposeídos de sus tierras y su riqueza, o los pueblos indígenas, en los cuales la destrucción de las entidades colectivas y los procesos de exclusión afectaron profundamente a la inclusión social. Es lo que él entiende y nos enseña como principio ideológico del aprendizaje, que a mayor cantidad e instancias de diálogo, mayor es el aprendizaje.
porque él dice, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre, era su máxima. Para él el conocimiento no se transmite, sino que se construye. Y propone un modelo de transformación mutua a través de la solidaridad. Se abre a los padres, a los familiares, a los vecinos, al barrio entero, que termina finalmente todo autoeducándose a través de este aprendizaje compartido. Vygotsky también nos da una visión que ha formado parte de muchas de las ideas de nuestros educadores, de los cuales nosotros de la salud aprendemos estos conceptos para llevarlo al trabajo comunitario. Y lo fundamental en el pensamiento de Vygotsky ha sido concebir al sujeto como un ser eminentemente social. Esto está en la línea clara del pensamiento marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. Al lado de esto que hemos visto, surge también el modelo anglosajón, que también genera reflexiones y prácticas, y que parte también de principios de cambio metodológico y de emancipación individual y colectiva, pero tiene características muy distintas al modelo latinoamericano. Por ejemplo, el papel que se le otorga a los miembros de la comunidad educativa se centra más en la mejora del rendimiento escolar que en el fomento de la ciudadanía crítica. Y es así que este modelo está caracterizado por 5 elementos muy importantes, que son el empoderamiento, la participación, la inclusión, la autodeterminación y la asociación. El empoderamiento es aumentar, ¿cierto?, la capacidad de la persona, del individuo y los grupos para influir en los problemas que les afectan a ellos y sus comunidades, y tomar fuerza y poderse empoderar de estos conceptos. La participación por sí sola, ¿cierto?, ayuda a las personas a participar en la toma de decisiones. Lo mismo tiene que ver con la inclusión, que significa la igualdad de oportunidades y antidiscriminación. La autodeterminación es apoyar el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones, y finalmente la asociación, que tiene que ver con contribuir a la educación popular comunitaria, garantizando que los recursos se utilicen de manera efectiva. Decía yo al principio que, cierto, esta es una área muy importante de la promoción de la salud, y por lo tanto no podemos dejar de mencionarla, que ella es en el fondo la promoción de la salud, el paraguas que cobija a la educación popular, la educación de la salud, la educación comunitaria, con los otros fenómenos de comunicación social y participación. Y ha sido entendida la promoción como un proceso de empoderar a las personas para la prevención y control de todo tipo de enfermedades y mejorar su salud, focalizándose en comportamientos individuales de las personas a través de intervenciones sociales y ambientales que están destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida, según la definición de la OMS del año 88. También es considerada como una función esencial de la salud pública que, fortaleciéndola, fortalecerá a todas las comunidades. Sin embargo, hay nuevos aspectos en la educación comunitaria, y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sociedad de la información, que para el futuro, más que entregar contenido, tiende a fortalecer la capacidad de reflexión y argumentación, y eso se hace interactuando colectivamente. Y estos nuevos aspectos los vemos, por ejemplo, en algunos ejemplos que hay en algunos países de Europa con las llamadas comunidades de aprendizaje, que significa la transformación de escuelas en comunidades de aprendizaje que son verdaderos puntos de partida más sólidos para poder lograr la participación de la ciudadanía en la mejora de sus barrios, y evita, por ejemplo, la segregación del espacio público de personas de diferentes culturas. Esto implica la apertura de la escuela, incluso de las aulas, a la participación de familiares, voluntariado, personas de la comunidad, para conseguir ese éxito escolar, entre comillas, de todo el alumnado, que logra así de esta manera la confianza a las personas en un proyecto colectivo que crea sentido diariamente. Estas comunidades de aprendizaje la vemos en cualquier iniciativa de participación o transformación de una zona rural, y que tiene la transformación de la escuela en una comunidad como uno de los elementos de éxito más seguros, sin necesidad de recursos públicos o privados adicionales. Esto es un fenómeno muy interesante de lo que puede significar para estos aspectos de educación comunitaria que nos interesa desarrollar en esta apertura de la escuela a todo el mundo, a todo el barrio que la circunscribe. La sociedad del conocimiento tiene mucho que decir en esto también. Una sociedad que no tenemos
no podemos obviar la complejidad de ella, mientras la globalización acorta distancia y vínculo entre los países, difuminando la frontera. Pero también con esto aparece la defensa de lo local y emerge entonces identidades arraigadas a territorios concretos. En este escenario, los actores locales son agentes activos de la transformación de su territorio a través de diferentes acciones. Y hoy, por lo tanto, la ciudadanía tiene un papel relevante en la toma de decisiones que le conciernen especialmente a nivel local. Porque cuando desde las instituciones y las administraciones existen dificultades para dar respuesta a los retos que plantea la sociedad en su territorio, los agentes sociales, la ciudadanía de a pie vinculada al territorio a través de diferentes movimientos sociales y a nivel individual, están día a día transformando sus realidades. Y esto nos lleva a que tenemos que tener pleno conocimiento de que hoy día existen nuevas comunidades, porque la población de los barrios especialmente ha ido cambiando mucho en su composición sociogeográfica. Y en esto tiene que ver mucho la oleada migratoria. La población que hoy día se encuentra en muchos barrios tiene altos porcentajes de migración, de migrantes. Y por lo tanto, los fenómenos a considerar ahí en nuestro trabajo tiene otras aristas. Hay que considerar también que se ven mayores índices de cesantía y de pobreza, porque las personas que viven en esos barrios por lo general se dedican a actividades poco calificadas, como trabajo de limpieza del hogar o cuidado de personas mayores. Y por lo tanto, si bien es cierto el sector más importante continúa siendo el de la industria y la construcción, estas ramas, ¿cierto?, se ven ocupadas y son fuente de trabajo de las personas muy vulnerables, especialmente en la situación de crisis como la que hemos estado viendo en los últimos años. Otro fenómeno es que gran parte de la población que reside actualmente en nuestras nuevas comunidades, estos nuevos barrios, tiene por lo general estudios básicos, lo que tampoco permite una gran versatilidad para acceder a otros sectores de mercado de trabajo más cualificados. Y aquí hay un ejemplo, esta es una fotografía de un aspecto de lo que se vivió en nuestra ciudad, la capital, en pandemia, en donde estos diagnósticos geoterritoriales tuvieron gran importancia en la planificación de las cuarentenas dinámicas que se le llamó, y en donde lo importante que surge ahí, y importante también para nuestro equipo de salud, que lo que se va a trabajar en esos barrios implica un absoluto reconocimiento de cómo está dándose la vida allí, cómo está la situación de pobreza, la situación de hacinamiento, la calidad de vida que se está dando en esos barrios. Esto ha tenido mucha importancia hoy en pandemia, yo creo que en muchas partes del globo. Y esto me trae al recuerdo una experiencia muy exitosa que tuvimos en el servicio de salud que yo trabajaba, el Salud Metropolitano Sur, donde ante la problemática de tratar de resolver el gran problema que teníamos de la muerte en domicilio de niños menores de 1 año, atribuyéndose muchas veces a la neumonía, en el programa de control de infecciones respiratorias, al ir a trabajar a esos lugares identificados geoterritorialmente, en donde ocurrían la mayor cantidad de decesos, hicimos todo un trabajo que implicaba el estudio de la cultura local, a través de sacar de ahí las ideas para hacer mediante los focus group que permitieran, a través de la evaluación de los expertos que están analizando estas ideas que de ahí surgían, entregar estos contenidos a actores y grupos de teatro, que son los que utilizamos en ese tiempo el teatro callejero para generar la educación comunitaria con gran éxito en los barrios. Esto también lo demostramos en una publicación en el año. Ahora, entremos después de estas consideraciones a responder qué nos ha faltado. Yo creo que las acciones educativas, igual que los proyectos sociales, son fruto de un proceso racional que consiste en tener muy claro estas etapas. Diagnosticar, identificar, programar, ejecutar la acción y evaluar. A nivel de metodología, esto tiene que adaptarse a los contextos psicológicos propios de los adultos, que hay distintos elementos que considerar, como las cargas horarias, la utilización de distintas tecnologías, para que en definitiva la enseñanza para adultos implique una metodología didáctica diferenciada y que debemos tener en cuenta. ¿Qué nos ha faltado? Que lamentablemente muchas veces nos presentamos a la comunidad como elitista, como únicos conocedores del saber y preocupados en tener solo lo que nos interesa la intervención, que son los resultados, descuidando la existencia de otros roles alternativos
y enriquecedores tanto para la comunidad como el equipo de salud. Porque hay que siempre estar considerando ciertas condiciones para que esta participación sea favorable. Por ejemplo, una comunidad organizada y con capacidad para realizar acciones comunes, habilidades para identificar y formular sus propias necesidades, un clima político favorable, una actitud favorable del personal de salud hacia la participación de la comunidad, personas que intermedian entre la comunidad y los profesionales de salud, exigencia, obviamente, de objetivos precisos y lo que es muy importante, la coordinación intersectorial. Porque siempre hay falsos supuestos de repente que tiene el equipo en el trabajo comunitario. Por ejemplo, considerar a las comunidades como si fueran realidad homogénea o tener una concepción ingenua acerca del comportamiento y las conductas de las personas, o que las necesidades de problemas e intereses alcancen a sí mismos para transformarse en factores movilizadores. Eso hay que tener cuidado. O que existan líderes comunitarios autoritarios y manipuladores que deciden la actuación de su gente. Por lo tanto, la metodología para utilizar depende del ámbito en que nos desarrollemos, con lo cual queremos decir que no existe una receta explícita para llevarla a cabo. Y ahí surge un concepto que aprendí que entregó un autor, un psicólogo comunitario en el año 77, Jim Nelly, que son esto que recomienda a sus estudiantes. Uno, desarrollar una competencia claramente identificable, desarrollar una entidad personal que sea parte de la comunidad, ser tolerante a la diversidad de los individuos en los medios comunitarios, aprender a arreglárselas con recursos comunitarios variados y cambiantes, también comprometerse con la asunción de riesgo en el trabajo comunitario, equilibrar la paciencia con el entusiasmo, dejar de lado la figuración y no buscar la notoriedad y el aplauso con el trabajo comunitario. Por eso, para finalizar, ¿qué nos ha faltado? Tener muy en consideración el modelo sociopolítico, económico existente, el ponerlo en los pies del otro, que haya diversidad, en considerar hoy día como una especie a evaluar muy seriamente cómo ha habido una atomización y pérdida del objetivo en la atención primaria de salud, que es lo que experimenta nuestro país a través de la municipalización. Conocer las bases de la educación adulto. Nos ha faltado conocer metodologías y tecnologías nuevas. Conocer a los nuevos ciudadanos, esto que hablaba yo de los nuevos barrios, las nuevas comunidades que se han ido generando por múltiples aspectos que ha determinado los modelos socioeconómicos políticos. Superar la desconfianza de la comunidad en los sistemas. Y vuelvo a reiterar, la coordinación sectorial e intersectorial. Estos son los elementos que yo podría decir que nos ha faltado y que de repente me hace recordar la frase que nos dijo una vez el gran Einstein: triste época la nuestra, resulta más fácil disecar un átomo que vencer un prejuicio. Muchas gracias por vuestra atención y estamos prontos a responder las preguntas que surjan para el debate. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Tenemos un tiempo relativamente corto para las preguntas. Vamos a tratar de rápidamente hacer algunas preguntas de las que han llegado por el chat. Hay preguntas sobre el momento actual, más que todo para Mari Carmen y para Iván. Un poco si la salud pública no se ha diluido detrás de todo el tema de la epidemiología en este momento y hemos dejado de ver problemas como la salud mental, el tema de las vulneraciones a los derechos de los niños al encerrarlos o al no permitirles el ingreso al colegio. Entonces, ¿cómo tendría que reaccionar la salud pública en este momento para salirse como de esa mirada en que nos ha llevado el discurso epidemiológico del control de la epidemia? Y también para Iván sobre estos temas un poco en este momento, ¿cómo está la educación comunitaria? Esto de participación, empoderamiento, autodeterminación, en momentos en que todo se decide un poco desde afuera, la participación se ve como limitada. ¿Qué lugar podrían tener los agentes comunitarios
en estos momentos y en la construcción de lo que se ha llamado esta nueva realidad, que esperemos sea nueva porque no volvamos a lo antiguo. Y a Raúl, pues las preguntas han sido más sobre estos conflictos de las sociedades científicas, como hay una serie de intereses detrás de ellas, que él lo describía muy bien. Entonces, ¿cómo avanzar hacia una independencia, hacia una transparencia, hacia lograr que sean sociedades que rindan cuentas, por ejemplo, a sus afiliados y a la sociedad, que sean más transparentes y más independientes? Tenemos unos pocos minutos, entonces yo les agradecería que cada uno, en máximo 3 minutos, tratara de contestar. Vamos a empezar ¿Podría por Mari comenzar? Carmen. Ok. Sí, sí. Adelante, Mari Carmen. En cuanto a la salud pública, definitivamente por eso la presentación ha tenido varias partes, ¿no? Hemos hablado de alta política, hemos pasado por comunicación, hemos hablado de recursos humanos, hemos hablado de un montón de cosas, porque consideramos que la salud pública pues tiene que ver con el bienestar común, ¿no? Y ahora lo que nosotros tratamos de poner siempre no solo es la salud, ¿no? La salud va de la mano con el bienestar. Y definitivamente pues no solamente hay una mirada epidemiológica, ¿no? Yo creo que hay una mirada, y yo le he dado mucha importancia a la mirada de determinantes sociales, porque lo que esta pandemia ha demostrado es la gran desigualdad en la que vivimos. Y como yo siempre digo, en la pandemia ha habido gente que ha paseado en yate y ha habido gente que ha paseado en pequepeque. Pequepeque son unos pequeños barquitos de la Amazonía peruana y realmente muy precarios. Entonces creo que en este momento hay que trabajar en determinantes, pero también hay que modificar un poco los indicadores. No podemos seguir hablando de promedios, tenemos que hablar de diferencias. No es lo mismo decir la mortalidad infantil disminuyó cuando tengo una región de mi país muy alta y una región de mi país muy baja, y el promedio esconde todo. Y otro tema importante creo que es el enfoque de curso de vida, ¿no? Digamos, lo que tú haces ahora tiene que ver con lo que va a pasar después, pero si en el camino las intervenciones son adecuadas, ese después puede cambiar, que yo creo que ese debe ser el mensaje. Y niñas, niños y adolescentes, desde la formación en el vientre materno, son sumamente importantes en cuanto a su desarrollo. A mí me preocupa mucho el hecho que hayan estado, no solo que no hayan ido al colegio, sino que hayan estado 7, 8 meses en casa, sin quizás haber recibido ese control de niño sano, tan importante para la nutrición, para las vacunas, pero sobre todo para el desarrollo y esa posibilidad de enseñar el apego y el vínculo. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante. Creo que tenemos que pensar en otros sistemas de salud. Tenemos que repensar cómo estamos haciendo las cosas, porque definitivamente la pandemia ha demostrado de que no estábamos preparados, ¿no? Y como siempre, ha pegado a los más vulnerables. Nada más. Gracias, María Carmen. Yo creo que sigue Iván, porque es un tema muy ligado a la educación comunitaria también en este momento. Exactamente, Ernesto. Muchas gracias. Sí, la pandemia ha dejado en evidencia que el modelo socioeconómico y político que nos rige, no solo en América Latina, gran parte del mundo, genera tal cantidad de barreras estructurales para la infancia que han quedado en evidencia y que desafortunadamente todos esos aspectos de desigualdad, de cómo se maneja la economía centralizada en los países, de la toma de decisiones oportunas, han hecho que nuestros chicos han permanecido todo este tiempo invisibilizados y siendo, a pesar que está el sesgo de pediatra en esto, los más afectados durante la pandemia. Y lo que va a venir, es decir, la reconstrucción del futuro de ellos va a ser una cosa muy difícil. Entonces yo siento que este cambio, no solo del modelo de salud, pensar en los cambios de este modelo socioeconómico que nos rige, que permitan
de una vez por todas el desarrollo de estas tácticas que tenemos en salud pública, como son la intersectorialidad, es lo que nos va a permitir, como lo decía, enfrentar los desafíos que vienen. Creo que de educación, por ejemplo, el ámbito más afectado, y ya no podemos seguir pensando en la vieja educación, tanto en los aspectos sanitarios, estructurales, sino que también en una nueva educación, porque ha quedado en evidencia que la importancia que tiene el aprendizaje, la presencia del profesor, y la importancia que tiene el no quedar desconectado de los sistemas, digamos, a distancia online. Y es por eso que pienso yo que en el futuro, nuestro trabajo con esos agentes comunitarios, por eso hoy día me preocupa mucho el conocimiento que realmente tengamos de nuestros territorios, en donde se dan estos aspectos que yo mencionaba, no solo de la pobreza, la inequidad y la desigualdad, sino que también otros aspectos culturales con la llegada de poblaciones de migrantes, entre ellas. Entonces, salud va a tener que tomar, volver a darle un gran énfasis a la atención primaria. Si bien es cierto, en un principio nos hablaban de que estamos tan mal con las brechas para recibir a los pacientes más graves, no tenemos ventiladores, no tenemos camas. La base de todo el enfrentamiento de lo que viene está en la atención primaria, y en la atención primaria la educación comunitaria juega un rol fundamental. Gracias, Iván. Bueno, por último, Raúl, igual podrías decir también el papel de las sociedades científicas, que creo que tienen que jugar un papel más proactivo en la sociedad actual. Y la otra pregunta sobre los intereses, la independencia y la transparencia. Bueno, gracias Ernesto. Para ir terminando, porque sabemos que estamos con muy poco tiempo, expresar mi alegría y, por qué no, emoción de ver que hay 747 personas participando de este evento. Si bien está enmarcado en un evento mucho más grande, ver que en pediatría social hay muchas mentes preocupadas y ocupadas por esta temática, para nosotros no deja de ser una alegría y algo que nos emocione. Además de compartir esta actividad con Mari Carmen, con Iván y con Ernesto, que pese a que nos separan las distancias, compartimos una identidad en cuanto a los principios, los ideales y los valores en torno a la niñez. Y para ir concretamente a la pregunta, lo voy a hacer muy simple. Cuestionamos a nuestros funcionarios políticos y nuestros gobiernos por la temática de la falta de transparencia, la corrupción, los intereses sectoriales, los juegos en la trastienda. Bueno, ese mismo cuestionamiento lo tenemos que hacer de todas las organizaciones, no solamente de los estados, sino también las de las organizaciones de la sociedad civil, y las sociedades médicas y las ya denominadas sociedades científicas no están exentas a estos cuestionamientos. O sea que tenemos que empezar por casa en cuanto a garantizar los mecanismos de transparencia para que estas sociedades que dicen representar los intereses para los cuales fueron creados, en este caso los intereses, los derechos de la niñez, sean cumplidos a rajatabla y cumplan con los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de exponer los presupuestos, cómo los ejecutan, a dónde van los recursos, quiénes los financian, y de esta manera ganar mayor credibilidad, incluso para dar un ejemplo a los estados que desde ciertos sectores de la sociedad esto se puede llevar a cabo. Punto 1. Este es un proceso muy demandante y que obviamente requiere espacios de participación tal como hemos visto a partir del ejemplo de Inglaterra. El segundo ejemplo es que, desde mi perspectiva y en el momento actual, la niñez nos marca un rumbo, porque justamente aporta ciertos valores que los adultos los hemos perdido, en cuanto a la credibilidad, la transparencia, la no violencia, la no corrupción, la inclusión social, la necesidad de participar, de ser escuchados y considerados seriamente. O sea que, si uno tuviera que tomar un elemento para salir de la pandemia, creo que la niñez en este sentido es una guía, es una luz que nos permite avisorar un mundo mejor en los años por venir. Y en este sentido quiero destacar que la niñez es más importante que un partido político, porque la niñez es una causa, y en este sentido todos los que estamos acá debemos coincidir que esta causa amerita justamente aunar esfuerzos para tratar de salir de esta crisis que está afectando a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos sobre el tiempo. Gracias a LAPE por el espacio. Les recuerdo que el 25 de noviembre tenemos un evento a través de este canal de ALAPE, del grupo del Comité de Pediatría Social, sobre un tema muy importante, que es el impacto que ha tenido la pandemia y también un poco las perspectivas a futuro en tres temas centrales de la garantía de los derechos del niño: el tema de la nutrición, el tema de los derechos de protección
perdón, se me olvidó el otro tema. Y la educación. Educación. Y la educación, sí. Tres temas que son muy importantes, porque creemos que los pediatras tenemos no solamente que mirar los temas de salud, sino analizar estos otros temas de perspectiva de derecho. Entonces, terminamos aquí. Muchas gracias a ustedes por la participación, muchas gracias a nuestros panelistas, y nos encontramos el 25 de noviembre con el nuevo encuentro virtual del Comité de Pediatría Social de la APE. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Luego, muchas gracias.